El lunes, 3 de marzo, año 28, partimos al alba. Los relojes de la cuna señalaban las 6 horas, 2 minutos y 32 segundos de un supuesto tiempo universal. ¿Destino? Saidan, al fin mejor dicho, supuestamente. Los corazones se alegraron. Los íntimos volvían a casa. Eso pensamos. Pero no, habían sido 6 semanas largas e intensas, en las que vivimos de todo: el éxito de la curación de un leproso en Irón y la vergonzosa huida, en la noche, en Caná. En Saidan, manifestó Jesús, los ánimos pueden estar más calmados. Lo dudé. La curación a la puesta de sol, con más de 680 sanados, no era fácil de olvidar. Dejamos atrás los pueblos de Kador y Eyanot Tagarim, con sus inmensos y rubios trigales, y nos encaminamos hacia la ruta que unía Cesarea y Tiberíades. En Ilaniria hicimos una pausa, comimos algo y continuamos hacia la aldea de Shomer. Quedé asombrado. Sus pobladores eran rubios, con los ojos especialmente azules. Y a la sexta, mediodía, divisamos a lo lejos la ciudad de los Manserim. Cruzar aquel infierno siempre era problemático. Nos detuvimos. Andrés y los íntimos parlamentaron. Me aproximé y escuché. ¿Cruzábamos el mar de Chabolas? No era necesario, dijeron. Era preferible tomar un desvío, a la izquierda de la senda principal, caminar hasta Arbel, y desembocar en el Wadi de las Palomas, muy cerca del Yam. Conocía esa zona. Me pareció una idea acertada. Pero el maestro tenía otros planes. En esas estaban, discutiendo, cuando Jesús se acercó a Andrés, el jefe, e hizo una parte con él. Hablaron brevemente. Andrés regresó con los íntimos e impartió algunas órdenes. Felipe tomó a Sal y lo amarró a nuestro rega. La Aba, la guardia personal de Jesús, salió apresuradamente detrás del rabí. Este se encaminaba hacia el infierno con sus largas zancadas. El resto tomó el desvío hacia la referida población de Arbel. Quesil preguntó qué rumbo tomaba. Le dije que siguiera al grupo. Y yo me fui tras el Galileo, a la carrera. Por lo que supe más tarde, el grueso de la comitiva debería reunirse con Jesús, con Pedro y con los hermanos Zebedeo a las puertas de la ciudad de Migdal. Allí esperarían al Hijo del Hombre. Al llegar a las Chabolas, el Galileo giró a la derecha y se introdujo entre la tablería y la miseria. No miró atrás en ningún momento. Era evidente que conocía el lugar y que lo conocía bien. No lo vi dudar. Sorteó el laberinto de chozas, de cañas, de barro, de trapos podridos y de troncos de árboles, y lo hizo con agilidad. Me pegué a la escolta. Juan Zebedeo iba en cabeza, espada en mano, y a corta distancia del maestro. Detrás marchaban Pedro y Santiago. Pedro, a juzgar por su rostro, muy asustado. Miraba sin cesar a derecha e izquierda. Esto provocaba continuos tropezones. Santiago lo ayudaba a levantarse. Yo me aferré a la vara de Moisés y seguí caminando, muy tenso. El humo negro de las fogatas, aquí y allá, hacía irrespirable el ambiente. La brisa lo tumbaba y terminaba asfixiando el paisaje. Me cubrí el rostro con el manto. Numerosos niños desnudos, cubiertos de pústulas y de una mugre oscura y correosa, jugaban y correteaban sobre interminables charcos de aguas negras en los que flotaban nubes de moscas e insectos. Las madres lavaban la ropa muy cerca, en esos mismos ríos de aguas residuales. Tuvimos que sortear montañas de escombros y basuras en las que corrían ratas como liebres, perseguidas por hombres y perros escuálidos. Las cazaban, se sentaban en los estercoleros, y las devoraban vivas, allí mismo. El maestro no se inmutó. Juan Zebedeo tuvo que detenerse unos segundos. Lo vi vomitar. La marcha se prolongó durante casi una hora. El mar de Chabolas era interminable. Calculé que la población podía superar las 20.000 almas, suponiendo que aquellos desgraciados tuvieran alma. Según leí en los diarios del mayor, los Manserim o bastardos eran la basura del pueblo judío. ¿A quien consideraban Manser? Había diferentes criterios. La mayoría de los doctores de la ley opinaba que un bastardo era el descendiente de una unión prohibida por la Torá. Es decir, los hijos concebidos en adulterio. Eso estimaba la halajá, el derecho vigente. Otros iban más allá y calificaban de Manserim a los hijos del incesto. Quedaban excluidos los hijos del sumo sacerdote y una viuda. En este caso, los llamaban Alalim y no Manserim. En otras palabras, todo tenía su trampa. Los más radicales y ortodoxos consideraban bastardo al hijo nacido de la mujer que había sido repudiada, aunque el padre fuera el marido. Se daban casos tan absurdos y retorcidos como este: si a una mujer se le anuncia la muerte de su marido, y vuelve a casarse, el hijo nacido de esa segunda unión será Manser, puesto que el primer marido sigue vivo. Más aún,
si la esposa es sospechosa de adulterio, el hijo nacido de su matrimonio legítimo será bastardo. Todo nacía de la legislación establecida por Yahvé 1300 años antes, en el monte Sinaí. Así reza el Deuteronomio 23, 2, 3. Según esa normativa hitleriana, los bastardos no tenían derecho a nada, y por 10 generaciones. No podían heredar, no podían trabajar, salvo en oficios inmundos, y su simple presencia en un juicio invalidaba la sentencia. No podían casarse con judíos puros. Y los sacerdotes y fariseos exigían que caminaran por las calles provistos de una campana que anunciara su presencia. En definitiva, para los judíos, la palabra manser era uno de los peores insultos. En aquel lugar, además, se había refugiado lo más granado de los ladrones y asesinos del país. Los manserín se asomaban a las puertas de sus covachas y nos contemplaban, asombrados. 5 individuos caminando, presurosos, por sus dominios. Y portando espadas. Y se gritaban unos a otros, transmitiendo la noticia. Aquello no me gustó. Algunos recogían barro y excrementos y los lanzaban a nuestro paso. El maestro continuó, impasible. Juan trató de hacerles frente, pero su hermano lo empujó, obligándole a caminar. Entramos en un simulacro de mercado. La fruta, podrida, se apilaba en el suelo. Bueyes y corderos abiertos en canal, sangrantes y cubiertos de moscas, colgaban de pesadas vigas por las que se deslizaban hileras de ratas. El olor a carne putrefacta era insoportable. Y los vendedores gritaban la mercancía en diferentes idiomas. Resbalé un par de veces en los charcos de sangre coagulada. Los perros merodeaban y, al menor descuido, saltaban sobre las porciones de carne. Niños devorados por los piojos dormitaban en los brazos de mujeres esqueléticas, de miradas vacías o resignadas. Allí supe que muchos de aquellos infelices acudían a diario a ciudades como Migdal y Tiberíades y trabajaban, clandestinamente, en toda suerte de oficios inmundos. Recogían excrementos por las calles, vaciaban letrinas públicas o privadas, lavaban la ropa, transportaban a los muertos y los amortajaban, cazaban ratas y las vendían, 1 docena por 2 ases, expurgaban a los pobres y a los ricos, acarreaban ladrillos para las obras, curtían pieles o cortaban los cordones umbilicales. Si la sombra de un bastardo se proyectaba sobre un judío, el manser podía ser apaleado. No pisaban las sinagogas y tampoco tenían derecho a la enseñanza. Muchas parteras asesinaban a los bastardos nada más nacer. ¿Qué sentido tenía vivir en semejante miseria? Aquel infierno me recordó la casta de los intocables, en la India, y el Galileo, finalmente, se detuvo frente a una de las chabolas de barro y paja. Antes de entrar, Jesús se dirigió a los discípulos y rogó que permanecieran en la puerta. No dio explicaciones. Y allí nos mantuvimos los 4. Juan Zebedeo guardó el gladius, se cubrió la cabeza con el manto y exploró los alrededores. Solo descubrió lo que ya conocía, miseria y miseria. Después retornó e intentó sentarse al pie de la chabola. Todo era basura y moscas. Era preferible permanecer de pie. Lo vi vomitar de nuevo. Santiago lo atendió, pero Juan lo rechazó con brusquedad. El Zebedeo, muy irritado, no entendía por qué estaban allí, entre tanto pecador. Pedro seguía pálido. No sabía dónde colocarse. Ensayó las esquinas de la choza, pero cambió de criterio y terminó situándose en la puerta de cañas y trapos. Yo permanecí frente a la chabola, atento. Algunos bastardos fueron aproximándose al lugar. Pedro, en voz baja, los llamó ladrones y basura. Santiago de Zebedeo intentó calmarlo. Estaban allí para proteger al maestro, para nada más. A decir verdad, aquellos desgraciados parecían tan asustados como los discípulos. En el interior de la chabola no se escuchaba nada, ningún sonido. ¿Qué buscaba el rabí en aquel infierno? ¿Con quién hablaba? ¿Cuándo visitó la ciudad de los Manserim? ¿A quién conocía en aquel mar de chabolas? Los bastardos, curiosos, formaron un corro a nuestro alrededor. Nos contemplaban, asombrados. Nuestros mantos, túnicas y sandalias eran apetecibles. Deslicé los dedos hacia la parte superior del cayado y me mantuve alerta. Los ultrasonidos estaban dispuestos. Al menor movimiento sospechoso impactarían en los cráneos. Los niños eran los más curiosos. Uno de ellos, de unos 5 o 6 años, se acercó y acarició el gladius de Santiago. Tenía la cabeza rapada y cubierta de piojos. Padecía una importante pediculosis. Los piojos se lo comían, literalmente. Sumé más de medio centenar de parásitos. El pequeño se rascaba constantemente, provocando heridas en el cuero cabelludo. Por lo que pude observar, el resto de los bastardos sufría la misma epidemia.
El Zebedeo retiró los dedos del niño del filo de la espada y le sonrió. Imaginé que Santiago echaba de menos a sus 4 hijos. Pedro trató de hacer retroceder al grupo de desarrapados. Según él, los piojos volaban y podían contagiarle. Juan blasfemó y el niño dio un paso atrás, atemorizado. Los adultos terminaron por dar media vuelta y se alejaron. Los niños los siguieron. Así pasó una hora. El sol nos castigó y no tuvimos más remedio que buscar una sombra. Los discípulos se sentaron a la puerta de la chabola. Juan en el centro, Pedro a su derecha y Santiago a su izquierda. Yo me mantuve de pie, frente a los 3, y a cosa de un par de metros. Al poco, Pedro empezó a roncar y a dar cabezadas. Juan los zarandeaba inútilmente. Los ronquidos eran heroicos. Y seguí preguntándome, ¿qué ocurría en el interior del chamizo? ¿Con quién hablaba Jesús? ¿Por qué aquella visita a la ciudad de los Manserim era tan importante? ¿O no lo era? Santiago, paciente, se dedicó a sacar lustre al Gladius. Su hermano, cada vez más nervioso, terminó cubriéndose la cabeza con el ropón. Las maldiciones eran constantes, y fue en esos momentos cuando vi pasar a varios mozalbetes. Eran 4. Corrían, se escondían y gateaban entre los montones de basura. Algo tramaban. En efecto, al poco los vi retar hacia Pedro. Pensé que jugaban, pero no fue todo muy rápido. Uno de ellos, el que marchaba en cabeza, atrapó la bolsa que colgaba del cinto del discípulo y dio un tirón. De inmediato huyeron a la carrera y entre risas. Pedro despertó bruscamente y vio a los ladronzuelos. Se movían como centellas entre las chabolas. No pude hacer nada. Como digo, fue todo vertiginoso. Pedro, histérico, salió tras ellos. Fue inútil. Aquello era un laberinto. Al poco regresó. Estaba pálido y lloroso. Y la emprendió con las piedras y las paredes de las chozas. Las pateó con rabia. Los Zebedeo, con las espadas en las manos, no sabían qué hacer ni a dónde mirar. Juan maldijo a los pequeños truanes y, volviéndose hacia este explorador, escupió entre mis sandalias, culpándome del robo. Me llamó griego de mierda. Santiago quiso controlarlo y le hizo ver que yo no tenía la culpa. Imposible. Juan, fuera de sí, siguió insultándome entre grandes voces. En esos instantes apareció el maestro. Detrás de él, en la puerta de la chabola, se presentó un anciano de escasa estatura y delgadez extrema, con una larga barba teñida en verde rabioso. Después supe que era el jefe de los bastardos. Se llamaba Jaime Aim, Vida. Se ocupaba de impartir justicia entre los Manserim y de organizar aquel caos. Pedro explicó lo sucedido y dio algunos detalles sobre los ladrones. Aim escuchó en silencio. Después se alejó y se perdió en el poblado. El rabí colocó las manos sobre los hombros de Pedro e intentó consolarlo. Confía, le dijo. Minutos después, no muchos, vimos regresar al patriarca de los bastardos. Traía la bolsa de hule de Pedro. Se la entregó al desconcertado discípulo y suplicó perdón. No volverá a ocurrir, lamentó Aim. ¿Está todo? Pedro, nervioso, examinó el contenido y dijo que sí, no faltaba nada. Y Jesús y el anciano se movilizaron. Tuve el tiempo justo de echar un vistazo al interior de la chabola en la que habían permanecido más de una hora. En la oscuridad descubrí las siluetas de una anciana y 5 niños. Eran todo ojos. Nos miramos, di media vuelta y salí a la carrera tras los discípulos. Yo no hubiera sabido escapar de aquel infierno y regresaron los viejos pensamientos. ¿Por qué Jesús se entrevistó con Aim? ¿De qué conocía el Galileo aquella horrible ciudad? Interrogación de cierre. En los diarios del mayor no encontré pista alguna.